Muy buenas noches a todos. Bueno, como ven, este seminario se va a grabar y les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de cómo se utilizan las plataformas de secuenciación masiva de ADN, el panorama actual de sus aplicaciones y vamos a hablar también de los fundamentos de cómo funcionan. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, quiero hablarles un poco de nosotros, que somos sus anfitriones hoy. Nosotros somos Omics Analysis, somos un equipo conformado por tres expertos en el análisis de datos de secuenciación masiva de ADN. Yo dirijo el negocio y mis compañeros también expertos, Carlos Vázquez y Eric Cuevas, que están en el negocio, van a estar también hoy aquí con nosotros apoyándolos con la resolución de sus dudas y cualquier otra necesidad que tengan, tanto sobre lo que quieran aprender como para su comodidad. Entonces, bueno, nosotros como equipo nos dedicamos precisamente a procesar grandes volúmenes de datos sobre expresión genética de diferentes organismos, principalmente bacterias, pero también plantas, animales y el humano. Y somos también expertos en genómica bacteriana, en el análisis de comunidades microbianas y en genomas virales. Y bueno, si en algún momento necesitan de nuestros servicios, pues tomen en cuenta que todos los servicios que nos solicitan ya tienen las consultorías incluidas, les entregamos muy rápido y los reportes que reciben pues ya vienen listos para que los puedan traducir en una tesis o en un paper. Y bueno, ya que nos presenté con ustedes, vamos a lo que nos toca ver hoy, ¿no? ¿Qué son las plataformas de secuenciación masiva de ADN? Bueno, la secuenciación masiva de ADN, High Throughput Sequencing, ¿no? Secuenciación masiva de alto rendimiento, también llamada secuenciación masiva en paralelo, se la pueden encontrar con muchos nombres. Bueno, el NGS, que es un nombre más conocido, ¿no? Por sus siglas en inglés, Next Generation Sequencing o secuenciación de nueva generación. Es un grupo de tecnologías que son producidas por diferentes casas comerciales, casi todas ellas de Estados Unidos, aunque ahora MGI, que está entrando con mucha fuerza al mercado, es producida en China. Y todas estas tecnologías tienen en común que sirven para leer enormes cantidades de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que se dedican, a leer enormes cantidades de ADN. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿eso para qué sirve, no? ¿Qué impacto tiene que yo pueda o no leer enormes cantidades de ADN? Entonces, bueno, para eso pues vamos a tener que hablar un poco justo del ADN, ¿no? Entonces, como saben, cada uno de los organismos que habitamos este planeta tenemos un genoma y ese genoma en casi todos los casos, honrosa excepción de los virus, pues va a estar hecho precisamente de ADN. El genoma va a estar contenido en las células, unas pueden tener núcleo y otras no, como en el caso de los procariontes, pero el hecho es que el genoma va a estar constituido de largas cadenas de ADN y estas cadenas de ADN son sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces entre sí, ¿no? Nucleótidos que van uno tras otro, ¿no? Y esta secuencia específica de nucleótidos va a definir la constitución de un organismo, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer ese organismo? ¿Cuál es qué tipo de organismo es? ¿No? Su taxonomía se va a ver reflejada en esta larga cadena de ADN. Entonces, bueno, esta cadena de ADN es única para cada organismo o única para cada especie, ¿no? Va a ser característica de cada uno de los organismos que han surgido a través de millones de años de evolución en este planeta. A través de esta larga cadena de ADN va a aparecer en diferentes secciones genes, ¿no? Entonces los genes, que son miles, por lo menos miles o millones también en los diferentes organismos, son fragmentos del ADN que codifican a las diferentes funciones que es capaz de hacer ese organismo en el nivel celular, en el nivel de tejidos, en el nivel de sistemas, en el nivel también de su comunicación con otros organismos, ¿no? Van a definir esos genes diferentes funciones relacionadas con la estructura, con el metabolismo, ¿no? Que es capaz de digerir o de producir en sustancias, metabolitos en su organismo, la fisiología, ¿no? Comunicación, también el desarrollo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser el orden de desarrollo para un determinado organismo? Y pues también va a estar relacionado, por ejemplo, con el comportamiento. Entonces, bueno, el genoma entonces va a ser el gran catálogo de todas las funciones que es capaz de realizar una especie. Y bueno, una cosa muy importante sobre este genoma es que ese catálogo de genes no se expresa todo al mismo tiempo bajo cualquier condición, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que en el DNA, por ejemplo, en una bacteria van a haber miles de genes o en un organismo eucarionte superior podrían haber millones, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que no todo se va a expresar al mismo tiempo. Van a haber ciertos genes que van a estar más activos
y otros genes que van a estar menos activos. ¿Y cómo se va a reflejar esa actividad? Por la producción de un segundo grupo de moléculas que no son ADN, sino que son otro ácido nucleico un poco diferente que es el ARN. A partir de cada uno de los genes se va a producir copias en esta segunda molécula, que es el RNA, y dependiendo de cuántas copias encontremos producida a partir de un gen, vamos a decir que el gen está más o menos activo en un momento dado. ¿Para qué sirven estos transcritos, no? Estas copias que vienen de cada uno de los genes sirven casi todos, aunque no todos, para producir proteínas a través del proceso de traducción. Estas proteínas, como la alcohol deshidrogenasa, la fosfofructosinasa, la hemoglobina, ¿no? Son las que van a ser capaces de llevar a cabo las funciones de las que es capaz un organismo o de contribuir a la estructura o al desarrollo, ajá, a la comunicación dentro de ese organismo. Hay algunas otras moléculas que se quedan en RNAs, no son RNAs mensajeros productores de proteínas, sino que son RNAs que por sí mismos tienen una función, como es el caso de los RNAs ribosomales, los RNAs de transferencia y múltiples otros RNAs no codificantes que dependiendo de los organismos pues van a llevar a cabo diferentes funciones. Entonces, bueno, entonces tenemos el nivel del genoma, tenemos el nivel del transcriptoma, que es todo este grupo de moléculas que reflejan la actividad de los diferentes genes, y pues el proteoma, que es aparte, ¿no? Las plataformas de Yes no se meten con se enfocan en estos primeros dos. Entonces, bueno, ya que vimos eso, vamos a hablar un poquito más de por qué hay esos cambios, por qué es importante la expresión genética en particular, ¿no? Decíamos que a partir de los diferentes genes se van a producir mayores o menores cantidades de los transcritos de ese gen. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto va a reflejar el estado funcional de las células de un organismo, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una bacteria que es sometida a choque térmico, ¿no? Está normal y viene un aumento de temperatura, pues vamos a ver posiblemente cómo se van a elevar en ese momento los transcritos que corresponden con la respuesta a estrés de esa bacteria, ¿no? Van a aumentar la expresión de chaperonas y de otras proteínas de estrés que le van a ayudar a contender, ¿no? O una bacteria que es sometida a la presencia de una sustancia tóxica. También esto puede ser con otros organismos como nosotros, ¿no? Ante la presencia de la sustancia tóxica se van a comenzar a expresar una serie de proteínas que permiten expulsarla, metabolizarla o asimilarla de otras maneras. Entonces vamos a ver cómo se encienden esos genes bajo esas condiciones. Bueno, pues ya que tenemos el panorama general de para qué es que nos sirven diferentes estos diferentes materiales que tenemos en nuestro interior de las células, que son el ADN y el ARN, vamos a ver cómo se estudian a través de la secuenciación masiva de ADN. Y bueno, cuando ustedes se enfrentan por primera vez a la secuenciación masiva de ADN, se van a encontrar con un panorama de muchos términos, muchísimos tecnicismos, muchísimas tecnologías, muchísimas posibles aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de este seminario es ir de lo más fácil a lo más complicado, ¿no? Entonces vamos a comenzar por lo que es general a todas las plataformas de secuenciación masiva y a todos los proyectos sin importar lo que ustedes quieran hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo trabajo el de trabajo general para un proyecto de secuenciación masiva de ADN siempre va a ser el mismo. Ustedes van a obtener las muestras que ustedes quieren estudiar. Estas pueden ser muestras de un organismo, ¿no? De diferentes pacientes, pueden ser muestras de diferentes animales de laboratorio, cultivos bacterianos, o pueden ser muestras ambientales y van a estudiar el conjunto de microorganismos que están ahí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes obtienen sus muestras y lo siguiente que va a venir es la extracción del material genético del que hablamos antes, del ADN o del ARN que se van a estudiar. Lo van a extraer y después se va a ir ahora sí a la lectura a través de la secuenciación masiva de ADN, que es la secuenciación, ¿no? Esta etapa tercera. Y todos los datos que se produzcan en esta tercera etapa van a entrar al proceso de análisis de datos. Entonces tenemos cuatro etapas principales en un proyecto de NGS. Y bueno, ya que sabemos esto, vamos a ir etapa por etapa viendo cuáles son las generalidades, ¿no? Empecemos primero, pues, por lo que es general, o sea, es decir, concerniente a todas las tecnologías de NGS, y pues lo primero va a ser la extracción del material genético, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre la extracción del material genético, pero aquí les vamos a decir los principios generales, ¿no? Lo más importante. Entonces, para trabajar con NGS es muy importante que ustedes obtengan o ARN o ADN de muy buena calidad. Como saben, eso implica que van a tener que utilizar un método de extracción
que al mismo tiempo recupere las moléculas que ustedes quieren, saque los demás componentes de la célula, ajá, de tal manera que su ADN quede por un lado puro, es decir, van a necesitar que se compre un parámetro de pureza determinado. Esto lo van a medir por espectrofotometría con tecnologías como el nanodrop, ajá. Entonces van a utilizar el espectrofotómetro para ver que su ADN o su ARN esté puro, es decir, que no se hayan traído en esa extracción ni proteínas, ni sales, ni otro tipo de, por ejemplo, ¿no? También puede ser el caso de las plantas, se pueden traer azúcares de alto peso molecular. Entonces, todo esto tiene que ser excluido. Entonces, el ADN y el ARN van a venir puros. Otra cosa es que ustedes van a necesitar una determinada cantidad para proceder al experimento, ¿no? Esta se va a medir en nanogramos o en microgramos y la van a medir por fluorometría. Lo más común es que esto se haga con instrumentos como el qubit. Ajá. Y en tercera, es muy importante que a la hora que ustedes extraigan ADN o ARN, este no se degrade. Es decir, va a tener que medir en fragmentos muy largos, ¿no? Mensajeros enteros o fragmentos de genoma de 30.000, 20.000 pares de bases. Para esto, pues, para verificar esto lo van a hacer por electroforesis de los ácidos nucleicos. Como saben, en el caso del ADN, esta electroforesis se hace en una matriz tipo gel, ajá, va a ser en un gel de agarosa. Entonces, bueno, eso pueden hacer, lo ven en un gel de agarosa y ven que no haya barridos, que no haya degradación. O en el caso del ARN se corre con tecnologías que también utilizan electroforesis, pero lo hacen en otro tipo de matrices, como por ejemplo el Tape Station o el Bioanalyzer de Agilent. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya que ustedes verifican estos tres parámetros, podemos seguir con nuestro experimento. Ya pasamos la etapa uno. Entonces recuerden, ustedes partieron de cualquier organismo, puede ser una bacteria en cultivo, puede ser una muestra obtenida de un insecto, de un animal, de una planta o de una comunidad microbiana entera. Ustedes ya extrajeron su ADN o ARN de alta calidad y lo siguiente que ustedes van a hacer es fragmentar. En el caso del ADN siempre van a tener que trabajar a partir de fragmentos. ¿Por qué es esto? Porque actualmente no existe ninguna tecnología que sea capaz de tomar un cromosoma entero y leerlo de inicio a fin. Incluso las tecnologías que producen lecturas más largas no van a poder hacer esto. Entonces, el ADN siempre se lee por fragmentos, ¿de acuerdo? En el caso de las tecnologías más conocidas, entonces, como Illumina o MGI, lo que va a pasar es que ustedes envían su ADN a la unidad de secuenciación. Ellos van a verificar la calidad de su ADN o de su ARN y lo van a someter enseguida a fragmentación para obtener fragmentos de una determinada longitud. Ajá, van a sobrerepresentar, por ejemplo, fragmentos para Illumina típicamente de alrededor de 300 o 400 bases. Entonces, bueno, ustedes ya tienen los fragmentos y lo siguiente que van a hacer por ustedes en la unidad de secuenciación es añadirle los adaptadores de secuenciación. Entonces, bueno, decíamos que estos son pedazos de lo que ustedes quieren secuenciar. Los adaptadores de secuenciación también son moléculas de ADN, solo que estas son moléculas de ADN que son de una determinada longitud y siempre son idénticas. Ajá, entonces van a haber dos secuencias adaptadoras para Illumina, dos secuencias adaptadoras para NGI, dos para PacBio, dos para Nanopore y para cualquier otra plataforma, ¿de acuerdo? Vamos a tener estos adaptadores ligados cada uno a los lados de su fragmento a secuenciar. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esos adaptadores para, como su nombre lo indica, adaptar cada una de las secuencias que ustedes van a secuenciar a la superficie del aparato de secuenciación. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a tener que cada aparato de secuenciación va a tener diferentes matrices o diferentes sustratos para realizar el evento de secuenciación. Ustedes utilizan los adaptadores para ponerlas por encima de esa superficie o bien para iniciar y distribuyen todas sus moléculas a lo largo de esta superficie y entonces van a tener la posibilidad de secuenciar millones o billones de fragmentos de ADN de manera simultánea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto es el potencial real de las plataformas de secuenciación masiva de ADN. Ese potencial se basa en el hecho de que ustedes pueden secuenciar millones o billones de fragmentos. Eso les permite recuperar la información sobre múltiples genomas o sobre múltiples transcriptomas en un solo evento de secuenciación que dura un par de horas, ¿ok? Entonces, pues ya vimos cuáles son las generalidades, ¿no? Que tienen en común todas las plataformas. Ahora vamos a empezar a desglosar, ¿no? Cómo se diferencian entre ellas.
Entonces, bueno, la principal diferenciación en este momento es entre las plataformas de segunda generación y las de tercera generación. La segunda generación, el representante más importante es Illumina todavía, aunque está entrando al mercado una plataforma de potencial muy similar, que es la de MGI, y las de tercera generación son Oxford Nanopore y PacBio. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre las de segunda y las de tercera generación? La longitud de lectura que son capaces de alcanzar. Mientras que Illumina produce, y MGI también, millones o billones de fragmentos, leer millones o billones de fragmentos cortos de entre 25 y 300 bases. En el caso de las plataformas de tercera generación, vamos a tener lecturas mucho más largas. Típicamente son menos lecturas, o sea, a lo mejor no son billones, son menos, pero son muchísimo más largas, ¿no? Entonces, aquí podemos abarcar fragmentos más, mucho más largos de un genoma en una sola lectura continua. Esto va a ser muy importante en diferentes contextos, como vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿qué otras diferencias importantes se van a encontrar ustedes aquí? Pues el costo, ¿no? Todavía las plataformas de tercera generación tienden a ser más costosas y por otro lado también la calidad de la secuenciación. Las plataformas de tercera generación, aunque producen lecturas más largas, tienden a producir más errores de secuenciación. Y con errores de secuenciación me refiero al hecho de que a lo mejor la plataforma reporta que una base es A cuando en realidad era C, T o G. Y esto va a suceder con más frecuencia en las de tercera generación. Aquí es importante que todas pueden cometer errores, o sea, sí hay una probabilidad de que cada una de las bases sea errónea. Esa probabilidad puede ser muy baja, pero ahí está. Y la probabilidad es más alta base por base en el caso de las de tercera generación, aunque esta brecha entre la calidad de las de segunda y las de tercera se está cerrando rápidamente. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a ver aquí? Bueno, otra cosa importante es las diferencias en cómo leen el ADN, las diferentes plataformas de secuenciación. Ajá. Entonces, bueno, la mayoría de ellas, Illumina, MGI y PacBio, utilizan una DNA polimerasa para realizar la secuenciación. Entonces, esa es la razón por la que se le llama secuenciación por síntesis de ADN, es decir, vamos secuenciando conforme vamos haciendo una cadena de ADN, sintetizando una cadena de ADN. Entonces, bueno, cada uno de los fragmentos que ustedes van a secuenciar en estas plataformas es convertido a DNA de una sola cadena y a partir de uno de los extremos de este fragmento a secuenciar va a comenzar una polimerasa a insertar los nucleótidos complementarios y conforme va a ir insertando estos nucleótidos se va a emitir una señal de secuenciación. Cada uno de estos nucleótidos tiene añadido un fluoróforo. Es diferente para A, C, T y G, de tal manera que se emite una luz distinta cada que se inserta cada uno de los diferentes nucleótidos y el sistema óptico del aparato va a detectar la emisión de esta luz como señal de secuenciación. Bueno, eso es en el caso de estas tres. La excepción aquí es Oxford Nanopore. En el caso de Oxford Nanopore, lo que vamos a hacer nosotros es pasar cada una de las cadenas de ADN que se van a leer a través de un nanoporo de proteínas. Este nanoporo de proteínas está embebido en una membrana y a través de esta membrana lo que ustedes van a tener es una diferencia de potencial eléctrico, de tal manera que a través del poro no solo está fluyendo la cadena de ADN, sino que también está fluyendo corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y la intensidad de esa corriente eléctrica va a ir cambiando dependiendo de la base de ADN que está atravesando el poro. Entonces, esta forma de la intensidad de la corriente, la manera en la que se está comportando, es lo que se lee como señal de secuenciación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el principio de lectura de las diferentes plataformas de secuenciación a grandes rasgos. Y bueno, ya que vimos las generalidades, por cierto, esto no es todo, o sea, también hay otras, por ejemplo, en el caso de Illumina y de MGI, las moléculas sufren un proceso que se llama amplificación clonal para tener múltiples fragmentos de la misma, vamos, del mismo fragmento se hacen muchos fragmentos en la misma área física para incrementar la señal de lectura. En cambio, por ejemplo, para nanopore no se hace ese incremento de señal de lectura. Pero fuera de eso, estos serían los principios generales de cómo están trabajando las diferentes plataformas de secuenciación. Entonces, bueno, ya vimos cómo trabajan, ahora vamos a ver el panorama de en qué se utilizan las diferentes plataformas de secuenciación. Vamos a comenzar por el ensamble de genomas, ¿de acuerdo? Aquí, pues, es importante que pongan mucha atención porque ensamble de genomas es un término que es utilizado a veces de manera informal para referirse a cualquier proyecto de bioinformática, ¿no? Siempre que yo recibo lecturas de secuenciación va a haber un ensamble de genomas y pues no es así. Vamos a ver cuándo sí y cuándo no va a suceder un ensamble de genomas.
Entonces, bueno, ¿cuándo, no? Nosotros vamos a generar o ensamblar un genoma nuevo en dos condiciones. Una es cuando el genoma de un organismo no está reportado. Ajá, eso pues puede ser muy común en este planeta porque de hecho nosotros humanos conocemos la minoría de la diversidad biológica de este planeta. Mucha no la hemos observado y entre la que hemos observado no tenemos el genoma de la mayoría. Entonces, todavía quedan muchísimos genomas, especies por descubrir y genomas por ensamblar, ¿de acuerdo? ¿Dónde se van a encontrar? Los que ya están ensamblados en bases de datos grandes como el NCBI o Ensemble. Entonces, cuando ustedes buscan en NCBI o Ensemble genoma de Pantroglodites y aparece ahí, quiere decir que ya existe ese genoma, ya está ensamblado, ¿de acuerdo? Otro caso es para los organismos en los que el genoma cambia con mucha frecuencia. Este es el caso de las bacterias y los virus. En el caso de estos organismos, en las bacterias, por ejemplo, ellas son capaces de ganar grandes cantidades de material genético que está relacionado con una función, por ejemplo, como la virulencia, pero también otras como como la formación de biofilm, etcétera. Pueden ganar grandes cantidades de material genético a través del proceso de transferencia genética horizontal de tal manera que de un aislado bacteriano a otro puede haber transformaciones completas del genoma, ganancia de genes, pérdida de genes, inversiones grandes a través del genoma, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las bacterias, donde sabemos que el genoma es altamente dinámico, cada que se obtiene un aislado, se vuelve a secuenciar el genoma para ver si no hubo ganancia, pérdida o reacomodo de los fragmentos del genoma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si estamos en este caso, vamos a ensamblar. Y ensamblar a grandes rasgos lo que implica es que nosotros vamos a partir de todos estos fragmentos secuenciados que se obtuvieron con Illumina o con MGI, con Oxford Nanopore, y de partir de todos estos fragmentos, nosotros vamos a obtener la relación entre las secuencias de estos fragmentos, es decir, qué secuencia comparten entre sí y a través de la secuencia que comparten entre sí los fragmentos vamos a reconstruir la secuencia del genoma original. Este proceso de ensamble, con frecuencia, sobre todo cuando estamos trabajando con lecturas cortas como las de Illumina, va a provocar genomas en fragmentos o contigs, es decir, no vamos a obtener los cromosomas en un solo fragmento, sino en varios fragmentos grandes. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa principalmente por la presencia de las secuencias repetidas o de baja complejidad, ¿no? La de baja complejidad, por ejemplo, los microsatélites en humano, donde tenemos una región enorme que todas las secuencias son pequeñas repeticiones de lo mismo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo en el caso de bacterias. Esta es el genoma de Escherichia coli y pueden ver cómo aparece varias veces en el genoma el clúster de genes ribosomales. El clúster de genes ribosomales esencialmente se ve idéntico en todas estas regiones y a esto pues le tienen que sumar el hecho de que también existen secuencias de inserción tipo transposón, todas ellas también se van a ver idénticas. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de cada uno de esos fragmentos idénticos, el ensamblador, para no cometer errores de ensamble erróneo, deja suelto el genoma. Entonces, casi cada que aparezca una de estas regiones repetidas, que tenga una longitud mayor que la longitud de lectura de la plataforma, es decir, la plataforma de secuenciación no puede leer a través de ella, se va a quedar aquí cortado el genoma y vamos a tener un genoma en varios contigs. Esa es la razón por la que actualmente la práctica más común para obtener genomas de alta integridad es ensamblar con las lecturas largas de PacBio o de Oxford Nanopore. La principal ventaja que tienen estas lecturas en el ensamble es que logran atravesar las regiones de baja complejidad o de secuencia repetitiva de diferentes genomas, permitiendo ensamblar a través de ellas. En el caso de las bacterias, por ejemplo, que son genomas chiquitos, casi siempre nos van a entregar el genoma en un solo cromosoma. Bueno, hay bacterias que tienen más de un cromosoma, pero para la mayoría en un solo cromosoma, ¿de acuerdo? También nos llegan a entregar ensambles de muy alta integridad para el caso de plantas y animales. Claro que pues también tienen que considerar que los proyectos de genomas grandes, por ejemplo, pensemos en el trigo, ¿no? 17 gigabases, que es mucho más grande que el del humano, pues incluso con estas lecturas pueden llegar a quedar fragmentados y requieren múltiples etapas de ensamble por equipos grandes de especialistas. Pero bueno, entonces recuerden, en este momento la mejor práctica es ensamblar con lecturas largas y eso sí, yo les comentaba que las lecturas de las plataformas de secuenciación de tercera generación tienden a tener más errores. Esa es la razón por la cual se suelen llevar a cabo ensambles híbridos. Ajá. Bueno,
más bien, primero se ensambla, no híbrido, sino que primero ensamblan con las lecturas largas y después lo que van a hacer es pulir el ensamble utilizando lecturas de una plataforma que comete menos errores como Illumina o MGI. Las lecturas largas les van a dar la estructura del genoma a gran escala y las lecturas cortas les van a dar precisión. Ajá, les van a decir dónde pueden haber errores en el primer ensamble. Entonces, bueno, hasta aquí ya tienen un panorama general del ensamble de genomas y pues vamos a pensar, perdón, falta una cosa, ¿no? Una vez que ustedes ensamblan un genoma, va a venir una segunda etapa después del ensamble que es la anotación. Recuerden que lo importante a lo largo de este genoma son las funciones que es capaz de llevar a cabo un organismo y esas están determinadas por el contenido de genes. Ajá. Entonces, bueno, aquí por supuesto estoy dejando de lado el hecho de que hay cosas que no son genes que son importantes, como los elementos regulatorios, ¿de acuerdo? Y en el caso de los eucariotes superiores, pues también la regulación epigenética, ¿no? ¿Qué partes del genoma están en un momento dado disponibles o no para su transcripción? Pero bueno, el catálogo de genes es muy buena parte de lo que va a determinar lo que es capaz de hacer o no un organismo. Entonces, vamos a identificar eso y a eso se le llama proceso de anotación genética. El proceso de anotación genética, en el caso de las secuencias que codifican proteínas, hay un paso de predicción que se llama predicción ab initio, ¿no? Que quiere decir que se predicen las secuencias con base en lo que se esperaría, cómo se esperaría que se vea un gen. Tiene que tener un codón de inicio, tiene que tener un cordón de paro, tiene que tener una secuencia de unión de ribosomas en el 5', ¿no? Entonces se predice dónde están los genes y después lo que vamos a hacer es atraer la información conocida sobre esos genes para darles identidad. Entonces, para muchos genes nos vamos a encontrar que ya hay genes similares reportados en bases de datos como en CBI, como KEGG, como ECNOC. Entonces, ahí que dice, pues tenemos este gen registrado y tiene tales funciones. Entonces, con esto vamos a poder darle identidad a los genes del ensamble. Ya que estemos en este estado, vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para el caso de que haya, de estar analizando un solo organismo, pues aquí tenemos el caso que veíamos antes, ¿no? Una bacteria patógena, pues vamos a poder ver qué capacidades de virulencia, qué capacidades de resistencia a antibióticos están codificados a través del genoma. En el caso, por ejemplo, de otros organismos, podríamos ver qué capacidades de regeneración celular, qué capacidades para digerir diferentes metabolitos tiene el organismo, ¿no? Pero bueno, también esta reconstrucción de genomas es la base de la genómica comparativa, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos para clados relacionados de organismos múltiples genomas secuenciados, podemos ver cómo a través de diferentes géneros, especies o aislados va cambiando el orden de los genes en el genoma. Podemos ver qué relaciones filogenéticas existen entre diferentes organismos y qué número de genes es compartido, ¿no? Entre diferentes organismos secuenciados y cuáles genes son exclusivos de uno de los organismos. Entonces, bueno, todo esto es lo que podemos hacer teniendo múltiples genomas y la razón por la que se hace tanta secuenciación genómica. Entonces, bueno, ya vimos el panorama de la primera gran aplicación de la genómica, ¿no? Que es la reconstrucción y comparación de genomas entre sí. Y ahora vamos a ver la segunda, que es posiblemente más importante en términos de cuánta gente la realiza, que es la búsqueda de variantes de ADN. Entonces, bueno, aquí una cosa muy importante para que yo realice búsqueda de variantes en general, aunque hay ciertos trucos, yo ya voy a necesitar un genoma ensamblado, ¿no? Entonces yo puedo hacer búsqueda de variantes en el humano porque tenemos un genoma de referencia de humano que nos permite que todos estemos buscando variantes contra ese genoma de referencia. Entonces, bueno, nosotros partimos del genoma de referencia, el de humano, el de Bos taurus, el de Arabidopsis thaliana, el de Escherichia coli, ¿de acuerdo? Y contra este genoma lo que nosotros vamos a hacer es alinear vamos a hacer comparaciones de múltiples individuos de la misma especie contra dicho genoma. ¿Y qué vamos a buscar en los genomas de los diferentes individuos que yo estoy estudiando contra el genoma de referencia? Pues cambios, ¿no? Bases que van cambiando, pedazos del genoma que se van perdiendo o ganancias de ADN en el individuo en particular con respecto al genoma de referencia. ¿Y por qué se estudian estos pequeños cambios en el ADN de las diferentes personas o de los diferentes animales de granja?
o de diferentes aislados bacterianos, pues porque estos cambios van a estar relacionados, por ejemplo, en el caso del humano, con la propensión a cierto tipo de enfermedades, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades, pues sí, enfermedades de transmisión genética que pueden estar determinadas por una o múltiples mutaciones. También es muy importante el estudio de estas variantes que surgen de manera somática en el cáncer, ¿no? Porque estas diferentes variantes tienen que ver con la respuesta de ese tumor a diferentes fármacos, porque tiene que ver con con el tipo de progresión que va a tener ese tumor, ¿de acuerdo? También es muy importante porque el estudio de la farmacocinética y la farmacodinámica en diferentes individuos, ajá, esta pues puede estar relacionada precisamente la manera en que responden a un fármaco con el hecho de que aparezcan diferentes mutaciones en el ADN. También se estudia muchísimo entre diferentes poblaciones humanas, pero también de otros organismos, cómo se relacionan en términos de ancestría y parentesco, utilizando estos cambios en el ADN. Y pues también es muy importante del ámbito agropecuario, ¿no? Cómo van diferentes mutaciones van haciendo que aparezcan diferentes características de interés, ¿no? Por ejemplo, animales que producen una mejor calidad de carne, que tienen un mejor rendimiento en la producción de leche, plantas que resisten al cambio climático, ¿no? Que resisten la sequía, resisten inundaciones, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer estos estudios en términos de análisis de datos? Recuerden pues que aquí ustedes pueden tomar el genoma entero de un organismo, ¿no? Por ejemplo, de la vaca, y lo que van a hacer es fragmentar el genoma entero. Estamos aquí alrededor de 3 gigabases, 3.000 millones de bases de genoma que van a ser fragmentadas y leídas, pero también hay otra manera que permite que se haga esto de forma más económica y más fácil en términos de análisis, que es la secuenciación dirigida. Entonces, en la secuenciación dirigida, lo que nosotros vamos a hacer es producir lo que muchos de ustedes conocen como un panel de genes, ¿no? Entonces, ¿qué es este panel de genes? El panel es, a grandes rasgos, una serie de sondas de ADN que van dirigidas a ciertos genes o a ciertas regiones que a ustedes les interesa secuenciar. Por ejemplo, muchos de los paneles disponibles comercialmente van a ir dirigidos a los oncogenes, u otros paneles van a ir dirigidos a los genes que han sido relacionados previamente con enfermedades cardiovasculares, ajá. O bueno, pueden ir dirigidos a otro organismo, ¿no? Por ejemplo, a ciertos genes selectos de Taurus, etcétera. Entonces, bueno, estos sondas van a ir dirigidos a los genes que a ustedes les interesa secuenciar. Y lo que van a hacer a través de estas ondas es, por complementariedad de bases, recuperar el ADN de interés y luego este ADN lo van a recuperar con perlas cubiertas por estreptabidina, ¿no? Las ondas están biotiniladas, entonces la biotina tiene afinidad por esta molécula que está encima de las perlas, que es la estreptabidina. Estas perlas a su vez pues son perlas magnéticas, entonces lo que se hace es recuperar estas perlas atrayéndolas con un imán y las perlas van a traerse lo que a ustedes les interesa secuenciar. O como alternativa, se hacen paneles de PCR. En este caso, lo que vamos a tener es pares de primers que van dirigidos a las regiones de interés y se utilizan en una reacción de PCR simultánea, ¿no? En multiplex para obtener amplicones correspondientes a todas las secuencias, a todas las regiones que a ustedes les interesa. Entonces, bueno, ustedes ya hicieron esto como decíamos, se le llama hacer secuenciación dirigida y se puede hacer con paneles de PCR o los anteriores que eran los paneles de captura, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de si ustedes se lanzaron por el genoma entero o se lanzaron por un grupo de genes, lo que ustedes van a hacer para analizar estos datos es alinear todas las lecturas que ustedes obtuvieron contra el genoma de referencia. Alinear quiere decir encontrarles una posición en qué cromosoma van, de qué posición de inicio a qué posición final del cromosoma va cada lectura, ¿de acuerdo? Ustedes hacen ese alineamiento y enseguida lo que van a hacer es hacer búsqueda de variantes. Búsqueda de variantes quiere decir buscar cambios en todas las lecturas que están alineadas a una región del genoma. Buscar SNPs, que son cambios de una sola base con respecto al genoma de referencia, o buscar indeles, que son ganancias o pérdidas. Estos son los más, ganancias o pérdidas de un par de bases. Estos son los más buscados, pero también hay posibilidades de hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos buscar a través del genoma utilizando estos alineamientos. Si en el cáncer, por ejemplo, hay duplicaciones enteras de regiones genéticas o pueden aparecer duplicaciones en tándem de un solo gen. Entonces, también a través de estas lecturas podemos ver
que existen aparecen esas duplicaciones, podemos ver que hay rearreglos del genoma. También esos suceden en diferentes genomas, pero en cáncer es común que haya rearreglos donde un pedazo de un cromosoma va y se pega a otro pedazo de otro cromosoma, y también eso se puede reconocer en estos alineamientos. Una vez que ustedes ya identificaron los cambios, lo siguiente es anotarlos. Entonces, anotarlos implica que vamos a comparar las variantes que yo estoy viendo contra el genoma de referencia con variantes que se han observado para ese mismo genoma de referencia y que están registradas en bases de datos múltiples. Entonces, para humano hay bases de datos muy grandes como DBSNP, que registra la variación de humano en general, ClinVar, que se dedica principalmente a variantes relacionadas con padecimientos, o COSMIC, que está enfocada en cáncer. Pero pues también podemos tener bases de datos, las hay para perro, para Bostaurus, para diferentes, sobre todo para organismos muy estudiados como maíz, variantes, anotaciones de las variantes que están relacionadas, por ejemplo, con diferentes fenotipos en el maíz. Entonces, bueno, esto es el panorama general de la búsqueda de variantes. Las dos grandes aplicaciones, más grandes aplicaciones de la genómica es la reconstrucción de genomas y el estudio de las variantes genéticas. Y ahora vamos a pasar al estudio de la expresión genética. Entonces ya estudiamos el ADN, el catálogo de todos aquellos genes y cambios en el ADN que determinan en buena medida la vida de un organismo. Ahora vamos a ver el uso de ese catálogo, que es la transcriptómica. Entonces, bueno, la forma más utilizada de la transcriptómica es la búsqueda de genes cuya expresión está cambiando entre diferentes condiciones. Entonces podemos tener, ¿no? Como decíamos hace rato, microorganismos. A lo mejor tenemos un microorganismo que es patógeno del humano, ¿no? Una bacteria. Entonces, esta bacteria va a tener una expresión genética cuando se encuentra fuera del hospedero, pero tal vez cuando entra a su hospedero va a comenzar la expresión de los genes de virulencia. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es qué genes, si no sabemos cuáles son los factores de virulencia, vamos a ver qué genes están cambiando de expresión en el momento en que la bacteria entre en contacto con su hospedero. O podemos tener múltiples pacientes, unos que tienen un proceso neurodegenerativo y otros que no, y vamos a ver en biopsias, por ejemplo, de tejido nervioso, qué pacientes, cómo se ven, qué genes están cambiando su expresión en los pacientes que están, por ejemplo, en diferentes estadios de un proceso neurodegenerativo en comparación con pacientes que no lo presentan, ¿de acuerdo? Esto es, podríamos ver otras cosas, ¿no? Podríamos ver la expresión genética en una planta que es resistente a sequía en comparación con una planta que no es resistente a sequía. Hay muchísimas cosas que podemos revisar. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queremos lograr, buscar esos cambios en la expresión genética, y para eso vamos a recurrir a lecturas del RNA mensajero. Casi siempre lo que vamos a tratar de hacer es leer el RNA mensajero. En el caso de los eucariontes, este es el que tiene una cola polía, ¿no? La secuenciación va a estar dirigida a esos que tienen una cola polía. Una cosa importante aquí que no les mencioné es que todas las plataformas de secuenciación masiva de ADN leen exclusivamente ADN, ninguna lee RNA. Entonces, cuando nosotros queremos hacer esta secuenciación de ARN, es necesario que tomemos el ARN y lo retrotranscribamos, es decir, lo pasemos de nuevo a su forma de ADN, y la librería de secuenciación se va a hacer con ese retrotranscrito, ¿no? No directamente con el ARN, sino con el cDNA. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer con las lecturas de estos RNAs es que las vamos a asignar o alinear. Hay diferentes formas, puede ser por alineamiento o por nuevos algoritmos que son de pseudoalineamiento, que son más veloces y son muy precisos también. Entonces, bueno, esto se alinea o a los transcritos conocidos de un organismo, o se alinea al genoma, a los diferentes genes de un organismo. Aquí si ven nuevamente, como en el caso de las variantes, requerimos que ya exista un genoma de referencia o un transcriptoma de referencia para poder hacer este conteo, ¿sí? Esta asignación de las lecturas a diferentes genes o a diferentes transcritos. Una vez que nosotros ya le asignamos las lecturas a diferentes genes o transcritos, lo que vamos a hacer es contarlas. ¿Por qué estamos contando? Porque nosotros asumimos que un gen de muy alta expresión va a tener muchas lecturas, ajá, porque teníamos mucho transcrito de ese gen, mientras que un gen de menor expresión va a tener menos lecturas, y que un gen que se va a expresar, por ejemplo, si tenemos una condición de enfermedad y una condición control, el gen relacionado con la enfermedad lo vamos a ver más expresado o con más cuentas, ajá, en la condición de enfermedad que en la control, ¿no? Entonces nosotros hacemos conteo de cuántas lecturas estamos viendo para cada uno de los genes o de los transcritos,
Y pues muy importante, aquí en los experimentos de transcripción, nosotros siempre vamos a estar trabajando con múltiples réplicas de cada una de las condiciones que vamos a estudiar. Ajá. Entonces, estos experimentos cuantitativos, en los que estoy contando, van a requerir réplicas, típicamente, pues por lo menos por cuestiones estadísticas para poder calcular promedios y varianzas, por lo menos tres, o sea, es estrictamente tres o más. Nosotros siempre les recomendamos que manden la secuencia cuatro o más, porque si alguna de ellas llega a ser un outlier, ¿no? Que se sale del comportamiento de las demás o por cualquier razón la pierden, podrían quedarse suficientes réplicas. Entonces, por cuatro o más, ¿no? Entonces, cuatro réplicas por condición y nosotros vamos a hacer diferentes cosas con esas réplicas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de resultados se van a obtener en un experimento de RNA-seq. A través de los conteos de los de los conteos del número de lecturas para diferentes genes en múltiples muestras, con ese perfil de conteos, nosotros podemos, para empezar, hacer agrupamiento de las muestras. Aquí les estoy mostrando un análisis que hicimos aquí adentro de la empresa con datos previamente reportados para cebada. Entonces, bueno, en este caso, los investigadores lo que depositaron, ¿no? Fue un RNA-seq para una variedad sensible y una variedad tolerante a sequía de cebada. Entonces, aquí están, acá pueden ver los resultados para la variedad sensible y aquí para la variedad tolerante a sequía. Y estas cebadas, ambas variedades de cebada, las están sometiendo a un régimen o de sequía o de buen riego, ¿ok? Entonces, lo primero que se estudia con esas cuentas es cómo se agrupan entre sí las diferentes muestras obtenidas utilizando su perfil transcripcional. ¿Ok? Entonces aquí en estos mapas, estos son técnicas de reducción de dimensiones, ustedes muchas veces las han visto seguramente PCA, NMDS, PCOA, ¿no? Todas estas técnicas permiten ver cómo se está comportando las componentes de la varianza, ¿no? Qué tan similares son entre sí diferentes muestras. Entonces, las muestras aquí que son más similares entre sí aparecen más cerca en el mapa. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver cómo tolerante, ¿no? Se agrupa hacia la izquierda, mientras que las sensibles se agrupan a la derecha, y cómo las que están sometidas a sequía de ambas variedades tienden a estar hacia arriba, mientras las que están con buen riego están hacia abajo en el mapa. Es decir, hay perfiles transcripcionales característicos de cada uno de los grupos. Y pues también aquí se van a estudiar, muy importantemente, quiénes son los genes específicos cuya expresión se está moviendo entre los diferentes grupos. Aquí les ponemos solo dos ejemplos, ¿no? Dos genes cuya cantidad de lecturas está cambiando entre los diferentes grupos estudiados. Entonces, bueno, eso es una cosa, pero también, y muy importante, vamos a estudiar qué funciones tienen los diferentes genes que están diferencialmente expresados, ¿no? Aquellos cuya expresión está cambiando. Entonces, bueno, aquí vamos a requerir, por ejemplo, aquí en este estudio lo que están haciendo es estudiar ganado, de producción de carne en comparación con la expresión en ganado, productor de leche, y pues están viendo qué funciones tienen los genes cuya expresión está aumentando en el ganado de carne. Entonces, pues hay muchas funciones que se mueven, esto es en estudios en músculo, pero pues sí pueden ver cómo hay un enriquecimiento de genes relacionados con la síntesis muscular que están cambiando en el ganado de carne, lo cual es de esperarse precisamente porque el ganado de carne es aquel que ha sido seleccionado para que acumule una masa muscular que permita la producción de cárnicos. Entonces, bueno. Otra cosa muy importante, en este momento la frontera del estudio de RNA-seq es la unión de estos principios que les dije con técnicas más avanzadas, ¿no? Entonces, existen técnicas como el single cell RNA-seq o RNA-seq de una sola célula, de célula sencilla, que permite que generemos las librerías de secuenciación célula por célula para un tejido. Entonces, nosotros separamos este tejido y por diferentes técnicas lo que vamos a hacer es, por ejemplo, separación en microgotas, ¿no? O separación a través de capilares. Vamos a poder tomar cada una de estas células y para cada célula vamos a generar una librería de secuenciación. Y después lo que vamos a hacer es poder ver el perfil transcripcional de las diferentes, ¿se los acuerdan? Hace rato les estaba mostrando estas técnicas de reducción de dimensiones, pues ahora lo hacemos librería por librería de una célula, ¿no? Entonces podemos ver cómo
Hay perfiles transcripcionales que se relacionan con diferentes poblaciones celulares, ¿no? Pueden ser poblaciones celulares en términos de diferenciación celular, ¿no? Diferentes tipos celulares, o pueden relacionarse con diferentes fenotipos, por ejemplo, fenotipos de enfermedad. Y otra técnica muy importante es la transcriptómica espacial. En este caso, las librerías de secuenciación las generamos para un fragmento de este tejido. Este tejido lo tenemos fijado y lo que vamos a hacer es generar pedazo por pedazo del tejido, para diferentes coordenadas del tejido, diferentes librerías de secuenciación, de tal manera que nosotros vamos a poder relacionar la expresión que estamos viendo con dónde estaba posicionado las células en una rebanada de tejido. Entonces, bueno, eso es transcriptómica y ahora vamos a otra aplicación muy interesante que es la metagenómica, ¿no? Entonces, la metagenómica en este momento está súper en boga y vamos a ver un poco qué es lo que podemos lograr con ella. Entonces, bueno, en la metagenómica lo que nosotros vamos a estudiar es el ADN ya no de un solo organismo, sino de una comunidad de organismos entera, una comunidad microbiana que está compuesta por bacterias, arqueas, protozoarios, virus, etcétera, hongos, ¿no? Lo que nosotros hacemos con estas comunidades microbianas es a partir de una muestra de suelo, de rumen, de vacas, de intestino humano, de heces de perro, ¿no? Obtener ADN total y después este ADN lo vamos a utilizar para estudiar de qué tipo son los organismos que están ahí y qué funciones codifican sus genomas. La aplicación más sencilla de la metagenómica es la metagenómica de marcadores. En esta lo que hacemos es por PCR amplificar un solo gen que está presente, por ejemplo, en todas las bacterias, ¿no? Como en el RNA ribosomal 16S, o que está presente en todos los hongos, como el caso de el ITS, ¿no? Que es un buen marcador para este caso de organismo. Entonces, lo que nosotros hacemos con los amplicones de estos que los vamos a mandar a secuenciar y las diferentes secuencias de esos amplicones van a ser característicos de un organismo en particular, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es separar las diferentes secuencias de la región amplificada que estamos observando y a cada una de estas secuencias le vamos a asignar una taxonomía utilizando bases de datos como Silva o Green Genes o el NCBI. Entonces, con esto nosotros lo que vamos a tener es un conteo de qué tan abundantes eran diferentes clados microbianos en diferentes ambientes. Y ya con base en esto vamos a poder hacer diferentes cosas. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es qué tan diverso son las bacterias en el ambiente, ¿no? Entonces, ese perfil de cuentas nos va a permitir obtener medidas generales de la diversidad. Por ejemplo, aquí es un estudio para suelo sin cultivar y suelo cultivado con dos variedades diferentes de tomate. Y pues aquí ustedes pueden ver cómo la diversidad microbiana en el suelo sin cultivar y el cultivado con tomate pues cambia, ¿no? Es más baja en el cultivado que en el suelo sin cultivar. También aquí pueden ver cómo se agrupan las diferentes muestras, ¿no? Por su perfil de conteo de clados. Entonces pueden ver cómo el suelo sin cultivar está separado en cuanto a su perfil de composición de comunidad del suelo cultivado con otras variedades, con las variedades de tomate. Esto es a lo que se le llama el estudio de beta diversidad, ¿no? Estamos midiendo distancias entre las muestras. Y pues también muy importante, pues vamos a poder ver el perfil, ¿no? El perfil de los clados específicos que están presentes en diferentes ambientes y vamos a poder explorar qué clados en específico caracterizan o están cambiando, son más abundantes de un grupo a otro. Y pues bueno, esto es todo lo que pueden lograr con la metagenómica de marcadores, pero actualmente se está volviendo mucho más común que el trabajo se haga con DNA total fragmentado, ya no solo para un marcador, sino para el DNA total de un organismo. Esto es la metagenómica completa o metagenómica de whole shotgun, ¿no? Entonces aquí extraemos el DNA total de un organismo y lo que vamos a hacer es fragmentarlo. Ajá, lo fragmentamos y lo leemos y luego vamos a pasar por un ensamble de genomas, pero esta vez en lugar de ensamblar un solo genoma, estamos ensamblando una mezcla de genomas, de múltiples genomas o metagenoma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ensamblados los fragmentos que corresponden a diferentes especies, en cada uno de estos vamos a hacer una anotación genética, también vamos a identificar los genes y estos genes los vamos a relacionar nuevamente con bases de datos ya disponibles, el NCBI, KEGG, ¿no? ¿Para qué? Para obtener, por un lado, lo mismo que ya teníamos con la metagenómica de marcadores, que es el perfil de abundancia relativa de clados,
pero vamos a tener un segundo perfil muy importante que es el de abundancia relativa de funciones. Aquí podemos ver cuántos genes habían de fotosíntesis, de metabolismo de carbono, de transducción de señales. Entonces, esto tiene un potencial muy grande y aquí les voy a dar un par de ejemplos nada más. Esto es en un metagenoma de personas con obesidad versus personas con peso normal. Están viendo qué funciones están sobre representadas en la comunidad microbiana, en el intestino de personas con obesidad, versus qué funciones están sobre representadas en el otro grupo, ¿no? El de personas con peso normal. Entonces aquí pueden ver cómo sí hay ciertas funciones que caracterizan un estado o el otro, o tienen, bueno, aquí, bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios en los que esto se va a hacer con hay muchos de suelos, por ejemplo, contaminados con metales pesados, en lo que se está buscando son cómo aumentan las enzimas de degradación o de asimilación de metales pesados en las bacterias en presencia de metales pesados, ¿no? Entonces hay muchísimas aplicaciones cuando ya podemos ver las funciones. Entonces, bueno, ya hicimos un panorama general de las aplicaciones del NGS y aquí les voy a decir una cosa muy importante. Cuando ustedes van a hacer esto, no se tienen que preocupar de todo el proceso. O sea, lo más importante para ustedes es que obtengan una buena cantidad de muestras que representen, tengan un buen diseño experimental y para cada grupo que ustedes van a estudiar obtengan una buena cantidad de muestras. También muy frecuentemente ustedes van a realizar la extracción de ADN o ARN y sí es importante que cumplan los parámetros de calidad que les mencioné con anterior o que busquen un servicio nacional que les haga esa extracción y alcance los parámetros de calidad. Ajá. Entonces, bueno, tanto la formación de librerías como la secuenciación, eso lo suelen enviar a hacer a un servicio nacional o internacional. Y en cuanto al análisis de datos, aquí ustedes pueden decidir si lo hacen ustedes o lo envían a un servicio nacional o internacional como nosotros, como Mix Analysis, que les vamos a dar ya las respuestas biológicas a partir de estos datos de secuenciación. Entonces, bueno, con eso les quiero comentar también que nosotros, Omics Análisis, próximamente vamos a dar un curso, dos cursos, uno de metagenómica, donde todo esto que les enseñé, pues se los vamos a explicar con mucho detalle, incluyendo los procesos que llevan de las lecturas a las respuestas biológicas. Entonces, les recomendamos mucho que se unan, nos va a dar mucho gusto recibirlos y en septiembre, poco después, vamos a dar uno sobre cómo trabajar con múltiples genomas bacterianos para compararlos entre sí y obtener respuestas sobre virulencia, sobre resistencia a antibióticos, sobre evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, los esperamos en nuestros cursos y por último, pues también les dejo los QRs de nuestras redes sociales. Les recomiendo mucho que nos sigan porque además de que vamos a seguir dando seminarios de diferentes temas, pues vamos a publicar ofertas para el análisis de datos y también para nuestros cursos. Entonces, bueno, estamos muy activos en el Facebook y en el LinkedIn. Entonces, si gustan seguirnos, pues ahí los esperamos. Y bueno, sin más, pues, ¿qué preguntas tienen, comentarios, lo que nos quieran transmitir? Adelante, por favor. Bueno, podemos empezar con las preguntas realizadas del chat. Claro. Germán Villa pregunta, estoy interesado en ver qué factores de transcripción en el brazo humano están reprimidos o activos en diferentes condiciones. ¿Qué técnicas serían adecuadas para determinar los factores de transcripción, así como los genes o las vías metabólicas diferencialmente expresados? Muy Muy bien. bien. Es Es una una pregunta pregunta muy muy interesante. interesante. Ah, Listo, que cierre eso. Bueno, bueno, sobre sobre lo lo que que nos nos comentas, comentas, lo lo que... que... Ay, cierra tu micrófono. Sí. Ay, Un un segundito. segundito. Sí, mira, lo que vamos a tener que hacer en este caso va a ser, bueno, lo que ya te comentaba, hay que hacer RNA-seq para cada uno de para las condiciones en las que se activa el factor transcripcional y las condiciones en las que no lo esperas activo. Entonces, si, por ejemplo, el factor transcripcional estuviera relacionado con, no sé, la activación del sistema inmune bajo ciertas condiciones, pues tendría que ser la condición en la que sabes que las células inmunes están teniendo cierta respuesta en comparación con la condición en la que no lo están. Entonces, para esas dos condiciones se va a extraer el ARN y lo siguiente que se va a hacer es mandar a hacer el RNA-seq
Y una vez que regresan los datos, lo que se va a hacer es, como decíamos, alinear y hacer cuantificación de cuántas lecturas para cada una de las condiciones. Y una vez que se tiene ese perfil de cuentas para cada grupo, lo que vamos a hacer es hacer análisis de expresión diferencial con un algoritmo como DISEQ2, típicamente. Entonces, con ese vamos a ver qué genes están aumentando o disminuyendo en la condición en la que esperamos activo al factor transcripcional, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando de dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, células inmunes, no sé, células inmunes que están bajo cierto estímulo versus células inmunes que no están bajo el estímulo. Entonces, bueno, en las que están bajo el estímulo vamos a esperar que haya genes cuya expresión está aumentando o disminuyendo significativamente. Entonces, esos se identifican y lo siguiente que se va a hacer es que se va a buscar las funciones de esos genes, perdón, sí, de esos genes cuya expresión está aumentando o disminuyendo. Entonces, esas funciones se van a anotar principalmente con KEGG. KEGG es lo que preguntabas de las rutas metabólicas, esa anotación se hace típicamente con la base de datos KEGG. También está Reactome, ¿no? Esa es otra de las que se puede atraer para anotarlo. Por ejemplo, en humanos, esas dos van a ser, y aunque también está disponible para muchos otros organismos. Y también se suele atraer las funciones de Go. Ajá, las de Go no son de ruta tal cual, son más, por ejemplo, funciones relacionadas con estructura celular, ¿no? O sea, dicen si un gen pertenece a la mitocondria o pertenece a la membrana. Genes relacionados, van a tener anotaciones como transcripción o como, sí, o sea, no es tanto de ruta, sino como de función fisiológica, biológica, bioquímica y estructural. Entonces, eso sería. Ahora, también otra técnica que es muy importante cuando se trata de esto de buscar redes de expresión es el uso de redes de coexpresión. Entonces, ahí lo que se hace es que cuando se termine ese análisis, nosotros vamos a lanzar un análisis en el cual vamos a ver qué genes están respondiendo al mismo tiempo a las condiciones, ¿no? Entonces, va a haber un grupo de genes que se dice que están coexpresados, es decir, su expresión aumenta o disminuye a la par en todas las muestras. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de una red de transcripción donde un factor transcripcional domina a una serie de genes, lo que vamos a ver es que todos los blancos de ese factor transcripcional, pues esperamos que respondan a la par, ¿no? O sea, si se activa el factor transcripcional, todos van a aumentar; si se apaga, todos van a disminuir. Entonces, cuando queremos ver ese fenómeno de red, de una red específica, pueden servir las redes de coexpresión. Ahí lo único que te diría es que para correr esos análisis sí se requiere que tengas por lo menos unas 20 muestras para que el análisis de coexpresión sea bueno. Si no, pues puedes quedarte en este análisis de cambios en la expresión y anotación de funciones con que digo. Ujú. Sí. Pregunta Sinaid Martínez. Para obtener una alta pureza del DNA o RNA, ¿qué kit se recomienda? Bueno, ahí depende del organismo. No sé si nos quieras decir rápidamente que para qué organismo. Para biopsias líquidas de tejido humano. Uy, la verdad no sé tanto de biopsias líquidas, no estoy segura. O sea, yo lo que te diría, nosotros lo que siempre les recomendamos es que vayan a ver un paper donde ya lo hayan hecho y vean exactamente, para NGS específicamente, y vean exactamente qué kit están utilizando. Cuando los kits de NGS que nosotros vemos que casi todo el mundo está usando y que les funcionan bien, son los de Qiagen, por ejemplo. Qiagen ahorita está reconocido para casi todas las aplicaciones, como en Europa, por ejemplo, como en los kits de referencia para NGS. Entonces pueden trabajar posiblemente con los kits de Qiagen, pero es mejor que vean un artículo donde se haya hecho RNA-seq exactamente con el mismo tipo de material, como dices tú, biopsias líquidas, y vean que está funcionando. Es muy importante, por ejemplo, que verifiques para el caso de biopsias líquidas si esperas muchos inhibidores de la PCR. Los inhibidores de la PCR pues, van a ser sustancias que evitan que la polimerasa genere la librería de secuenciación. Entonces, si van a ver eso, necesitas un kit que pueda contender, por ejemplo, con el hecho de que hayan grandes cantidades de hemoglobina en la muestra o cualquier otra cosa que vaya a inhibir la formación de PCR. Pero sí, me temo que te debo el nombre de un kit específico que resuelva la situación. Ujú. Ok, gracias. Sí. Gary Bravo tiene varias. La primera es, ¿cuál es el impacto de que la lectura sea más larga como en PacBio? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de los distintos tipos de lectura? Bueno, como comentábamos,
En el caso de las lecturas largas, estas te van a permitir abarcar grandes regiones del genoma. Entonces, eso puede tener varias aplicaciones. La primera es en el ensamble de genomas, como decíamos, porque como pueden atravesar regiones repetidas del genoma, van a ser capaces de producir ensambles más íntegros, ¿no? Cuando las lecturas son más chicas que el tamaño de las regiones repetidas, lo que tienes es cortes a través de esas regiones repetidas. Esa es una. Cuando es transcripción, por ejemplo, una lectura larga te puede permitir leer un transcrito de inicio a fin, de tal manera que leyendo este transcrito de inicio a fin vas a poder ver las isoformas de los transcritos en el caso de los eucariontes, por ejemplo, ¿no? Que tienen rearreglos por splicing alternativo del transcrito, pues estas lecturas largas pueden ver las diferentes variantes del transcrito enteras. Esa es otra. También cuando se trata, en el caso de búsqueda de variantes, de buscar haplotipos, es decir, variantes que aparecen juntas, que se heredan juntas, ajá, a lo largo del traspaso de información genética de padres a hijos. Estos haplotipos los vamos a ver, vamos a poder ver cuántas variantes vienen juntas en una grande región de genoma. Es más fácil viéndolo con lecturas largas que con lecturas cortas, ¿no? Porque en las lecturas cortas, pues vemos cortado cada 300 bases, mientras que con lecturas largas vamos a ver haplotipos a gran escala, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Siempre que tú lo que quieras es importe ver regiones largas, y cómo se relacionan las bases a lo largo de regiones largas, te conviene nano por PacBio. Entonces, haplotipos, variantes de splicing y ensambles en general son muy poderosos para eso. Ujú. Bueno, sí, de acuerdo. Otra, si hay variaciones genéticas entre la misma especie, por ejemplo, por enfermedades genéticas en humanos, se hacen ensambles. En general, no. O sea, lo que tú vas a hacer es tomar para diferentes individuos, ¿no? Bueno, depende, por ejemplo, de humanos, el tamaño de los rearreglos no es tan impactante, no es tan grande como para que tengas que resecuenciar el genoma, reensamblar. Más bien, vas a tener que resecuenciar, pero no reensamblas porque no esperas un tamaño de rearreglos o un volumen de rearreglos tan alto como para que yo lo consideres un genoma nuevo. Entonces, en general, en los eucariontes superiores, eso no va a ser necesario. O sea, lo que tú vas a hacer, por ejemplo, incluso en el caso de los rearreglos que suceden en cáncer, es que esos rearreglos se buscan en regiones específicas o se miden utilizando secuenciaciones de lecturas largas, ajá, pero el resto del genoma no se va a rearreglar. O sea, en el caso de nosotros, cuando hay rearreglos grandes de genomas, no somos viables, o sea, no sucede. Pero para el caso de los organismos como bacterias y virus, donde un rearreglo de genoma implica pérdidas y rearreglos y ganancias y pérdidas de grandes regiones del genoma, ahí sí es común que se reensamblen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de cepa bacteriana es un genoma nuevo, ¿no? En el caso, como te digo, del humano, la técnica suele ser realinear y solo en casos específicos, por ejemplo, en ciertos rearreglos de cáncer, buscar el lugar donde está sucediendo el rearreglo, pero no esperamos rearreglos a gran escala en todo el genoma. Por lo tanto, no se reensambla. Eso sí, ustedes van a ver que, por ejemplo, ciertos alineadores, como GATK, que es el software más utilizado para hacer búsqueda de variantes en humano, lo que va a hacer es que ese sí hace reensambles locales, o sea, lo que hace es que toma sus lecturas y las compara con el genoma humano, pero una vez que ya alineó contra el genoma humano, esas regiones alineadas las trata de reensamblar. ¿Por qué? Porque justamente está buscando haplotipos. Entonces, para buscar haplotipos, sí necesitamos ver, digamos, qué lectura iba con cuál. Ajá. O sea, sí que diferentes fragmentos, cómo se relacionan entre sí. Entonces, pero de todas maneras, ese ensamble lo está haciendo utilizando como referencia al genoma de humano ya publicado. No es un ensamble total, solo es un reensamble pequeño por regiones. Ujú. También Clary Bravo dice que crack, Aurora. Ay, gracias. Hay otra pregunta si quieres, quedan dos más de Clary Bravo, pero voy a proceder con Rodolfo Lagunes y regresamos con Clary Bravo. Sí. Rodolfo Lagunes pregunta, ¿cómo funciona LenGS en la búsqueda de cáncer en humanos? ¿Se puede hacer el servicio en laboratorios convencionales? Sí se puede. Hay varios laboratorios en México
que realizan un muy buen servicio de búsqueda de variantes de ADN relacionadas con cáncer. Entonces, por ejemplo, uno muy bueno es Genos Médica, que está en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Genos Médica es bueno. Entonces ellos tienen paneles no solo tienen para neurodegenerativas, para hereditario de padres a hijos, para múltiples tipos de cáncer. Y no solo eso, sino que varios de ellos son oncólogos, son muy buenos. Entonces, ellos se me hacen muy buenos, Genos Médica. Entonces, eso ya está disponible en México y hay paneles, como decíamos hace rato, para múltiples tipos de subsets de oncogenes dependiendo del tipo de cáncer. Ujú. Y volviendo con Gaby Bravo, ella pregunta, ¿la metagenómica puede servir, por ejemplo, para analizar un cultivo celular in vitro que contiene varios tipos de células? Ah, cultivo celular in vitro, perdón, ¿ahí es células de microorganismos? O sea, son células de múltiples especies, por No, ejemplo, perdón. No, ajá. no, como un órgano, como los organ on a chip, que tienen muchas células, pero de distinto tipo cada una, pero todas de humanos, como para Fíjate. simular un tejido. Ajá. Ahí yo creo que es más conveniente lo que decíamos hace rato ay, espérame, esto, el single cell RNA-seq o el spatial transcriptomic. Si, por ejemplo, tú estás trabajando con el tipo de tejido que se puede rebanar y fijar, ahí podrías estar en esta situación, ¿no? De que lo fijamos y luego la técnica lo que te permite es, por así decirlo, ponerlo por encima de una placa que está dividida en muchos, 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 muchos cuadritos. Y para cada cuadrito, tiene capilares que van a jalar el cuadrito y lo van a convertir en una librería de secuenciación. De tal manera que para cada coordenada del tejido se genera una librería. Entonces, aquí puedes tener, por ejemplo, que para esta sección tienes un perfil de expresión y para esta otra. O otra es, si el tejido se puede separar en células, lo que haces es mandar el tejido a que lo hagan por single cell. Entonces, en este caso, te van a separar cada célula y le van a hacer una librería de expresión a cada célula y luego los bioinformáticos lo que hacemos es que separamos todas las células que se secuenciaron por perfil transcripcional y aquí a lo mejor te van a aparecer las diferentes subpoblaciones que tú quieres ver, ¿no? Que dices que tienes diferenciaciones diferentes, ajá, está como con diferente estado de diferenciación, ¿no? Exactamente, así Exacto. es. Pues te serviría más esto o esto de acá. Si es como algo tipo rebanada, pues esto, como, y si es algo que te conviene más separarlo en células, como si fuera, como en el caso de, ay, no me acuerdo cómo se llaman estos aparatos que hacían cell sorting. ¿Te acuerdas? Exactamente. El citómetro de flujo, ¿no? Tipo como el tipo de cosas que se pueden separar el citómetro, pues te conviene esta. Ujú. Muchísimas gracias. Y Ahí. ese, perdón, rápido, ese Iván servicio lo García, dan. ahorita Ah, regresamos de nuevo con Gary Bravo. perdón. Y Iván García pregunta, Perdón, un segundito. Ajá. sí, Iván García pregunta, ¿cuál es el costo de servicio de NGS de exoma ampliado? ¿La muestra puede ser a partir de sangre total o se requiere ya el DNA extraído? Gracias. ¿Me dijiste exoma ampliado, verdad? Sí, exoma ampliado. Ay, déjame ver. Es que como nosotros no trabajamos con variantes en humano, no lo sé, pero déjame ver. Miren, voy a buscar este, los precios que nos han compartido algunos de nuestros colaboradores para diferentes aplicaciones. Entonces, miren, nosotros, de quien hemos recibido muchos resultados de muy buena calidad es de Novogene. Entonces, bueno, Novogene tiene un precio, ahorita estoy viendo, por ejemplo, para diferentes aplicaciones, pero las suelen variar más o menos alrededor de las $150 por muestra. Entonces, más o menos en lo que andan, dependiendo, por supuesto, del número de muestras que envían, porque entre más muestras mandan, mejor precio les dan, pero calculen que más o menos va a variar entre 150 y $200 por muestra. En el caso del exoma, sé que eso es algo que ellos ya tienen disponible. O sea, sí, muy posiblemente les van a proveer ya un panel. O sea, lo que tendrían que mandar es ADN total. Eso sí, si va a ser envíos a Estados Unidos, sí tiene que ser ADN, porque el envío de tejidos se los pueden detener en la frontera. Entonces es mejor que ya se vaya el ADN puro, extraído. Puede incluso viajar a temperatura ambiente si se va con un estabilizador o si se va en el envío overnight de FedEx.
pero sí, ADN puro y esos servicios, por ejemplo, Novogene también está CD Genomics, ellos ya suelen tener disponibles los paneles, de manera que ustedes no los tienen que comprar. Ahora, sí con esto que me mencionas, ¿no? De que es un panel de exoma ampliado, si ellos no lo tuvieran, ahí sí posiblemente ustedes tendrían que adquirir el panel. Entonces, lo que harían es ya mandar la librería. O sea, ya ustedes aíslan, hacen la amplificación y lo que mandan es la librería a secuenciar. Ya no mandan el ADN, sino que ya traen los adaptadores. Entonces, en ese caso también los servicios de allá, si ya son una librería de Illumina, se los reciben para secuenciación sin problema. Sí. Hablando de esos temas, Clary Bravo pregunta si podemos recomendar o referir a algún servicio de extracción. Hoy, Ahí ahí sí sí es es muy muy importante importante desde desde mi mi punto punto de de vista. vista que el servicio de extracción o lo hagan en México, porque miren, sacar muestras biológicas de México es complicado. O sea, ahí sí es lo que es difícil. No, eso sí se los pueden llegar a detener en la aduana y pues luego las muestras son muy valiosas, ¿no? Entonces, en México las unidades de secuenciación de diferentes institutos tienen ese servicio. Sobre todo es importante que lo extraigan en un lugar donde se alcancen los parámetros de calidad. Entonces, miren, ¿quiénes ya tienen la experiencia haciendo eso? Langevio, en Cibestab, Irapuato, el INMEGEN. Ellos son en este momento una de las unidades de secuenciación más grandes y bien equipadas del país y tienen robots de extracción y un montón de cosas. Y por otro lado, tienen también el IBT, el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ellos también tienen mucha experiencia en extracciones. Entonces, lo que sí es muy importante es que de preferencia verifiquen que para el tipo de muestra que ustedes van a secuenciar, ellos ya hayan tenido experiencia extrayéndolo. Por ejemplo, si es embebido en parafina, mejor que ya hayan trabajado con tejido embebido en parafina, ¿no? Otra cosa, hay un servicio más que les puede convenir mucho, que trabaja muy bien, que es GenCell. GenCell les recoge las muestras, si son humanos sobre todo, les va a recoger las muestras, aunque ahí es de preguntarles, porque a veces no solo les recogen pues, muestras de humanos, ya tienen montada técnica para varios tipos de muestra, les recogen la muestra y su servicio puede llegar a incluir la extracción y ellos se encargan de que las muestras atraviesen las fronteras sin problema. Gensel es un servicio de Colombia, pero en este momento pues ya abarcan Colombia, Brasil y México. Entonces ya ellos podrían apoyarlos y eso es algo muy conveniente, ¿no? El costo es bueno y de todas maneras, y ya les incluyen eso entre el servicio. Ujú. Más, ajá. Alan Alanis pregunta, para un organismo tan complejo como animal o vegetal, ¿las células de qué parte del organismo es más conveniente o más usual la toma de muestra? ¿Y cómo determino en una especie animal o vegetal de qué lugar tomar esa muestra? Dependiendo de dónde se tome la muestra, ¿se le debe dar un diferente tratamiento? Me imagino que sí. Por ejemplo, en el caso de las plantas, por ejemplo, la extracción del ADN de semillas tiene kits especiales, ¿no? Mientras que la extracción de ADN a partir de tejidos que tienen una elevada cantidad de polisacáridos de alto peso molecular, requiere técnicas como el CTAF, ¿no? Por ejemplo, que les precipita los azúcares para que no estorben en la purificación. Entonces, sí, van a necesitar Yo ahí nuevamente me temo que no te puedo dar como recomendaciones sobre cualquier organismo porque pues francamente no me sé la extracción. Siempre que ustedes nos llegan con una duda así, lo que hacemos es que nosotros nos vamos a buscar un paper donde lo hayan hecho con mucho éxito o varios papers para ese organismo en específico o uno relacionado y donde se vea cómo se extrajo, ¿no? Si lo extrajeron de las semillas, si lo extrajeron en el caso de las plantas, si fue a través de los tallos, si fue de las hojas. En el caso de los animales, por ejemplo, nos hemos enfrentado a diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los animales que son muy pequeños y tienen muy poco ADN, como las moscas, ¿no? Los dípteros. ¿Qué pasa ahí? Que lo mejor sería que fuera de un solo organismo, porque si hay variación genética entre los organismos, eso complica el ensamble. Entonces, o los organismos son clonales, es decir, todas las moscas son de genoma homogéneo, y entonces puedo juntar varias moscas en la misma extracción, o trato en la medida de posible de extraerlo de una mosca. El problema ahí es que, por ejemplo, para una secuenciación de nanopore les piden más ADN. Entonces, ahí es que sea genoma homogéneo, ¿no? Entonces, organismo muy chiquito es mejor que busquen que sea homogéneo, ¿no? Entonces, líneas de animales que estén parejas.
y no sabré de qué otra cosa decirte. Lo importante es que esté en suficiente cantidad y esté puro y sin degradar. Y sí, no, sí, perdón, sí te debería como, sobre todo, por ejemplo, con plantas, no nos ha tocado ver mucho más allá de que es hay kits para semillas y hay kits para este tejido verde, ¿no? Sobre todo por los polisacáridos, ¿no? Ujú. Pregunta Germán Villa. ¿Hay diferencia en cómo preparar librerías para ITAC-SEC en comparación con RNA-SEC o es solo para el análisis posterior? Ay, fíjate, ahí no sé si tú me podrías apoyar un poco recordándome qué es el ATAC SEC. Tengo entendido que... Tengo entendido que en el caso del ATAC SEC, lo que están haciendo es buscando ciertas regiones del DNA que están protegidas, ¿no? O sea, que no se degradan o estoy, Empaquetadas. 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 Regiones Sí, están- ¿quién preguntó, perdón? Germán Villa. Germán Villa. Ah, perdón, Germán. Sí, Germán Villa, ¿verdad? Germán Villa. Sí, perdón, fíjate, ahí, sí corresponde a lo que me está diciendo, acá Eric, que él me comenta que se trata como de regiones que están protegidas por empaquetamiento en relación con RNA-seq, ¿verdad? Me dijo. Es diferente porque uno es DNA-seq, o sea, en el caso si es eso, pues el ATAC-seq es extracción de ADN, ¿no? Entonces, seguramente lo que están haciendo ahí es que están degradando todo lo que no esté protegido, ¿no? O sea, lo que van a hacer es que con enzimas de restricción o por alguna otra técnica van a degradar todo lo que no esté protegido y lo que queda protegido es lo único que va a poder entrar a secuenciación. Pero en ese caso, pues va a ser DNA-seq, ¿no? O sea, ahí no es ahí es DNA-seq. Y en el caso del RNA-seq, ahí estamos hablando de que lo que se va a extraer es ARN. Y bueno, no sé si asumir que casi todo, pues lo que se está expresando es porque no está empacado, ¿no? O sea, está en general disponible. Pero sí, esta es diferente técnica. Van a tener que proceder por dos librerías diferentes, ¿no? La de ATAC-seq va a ser DNA que tiene que haber estado procesado por esta técnica en la que solo se queda lo que estaba protegido y en la otra va a ser secuenciación de ARN. Ujú. Y Clary. Así. Perdón. Clary pregunta que si tenemos servicio de single cell RNA. RNA-seq. Ah, bueno, eso les quiero comentar. Omics Analysis no es un servicio de NGS. Nosotros somos un servicio de análisis de datos especializado en datos de transcriptómica, de genómica y de genómica bacteriana. La razón por la que nosotros no hacemos NGS es porque para ustedes es más barato enviarlo a otro servicio especializado y que ya nosotros recibamos los datos. Entonces, por ejemplo, el costo que les dan, sobre todo en los servicios de Estados Unidos, de Corea y de China, es muy bueno. Entonces, por eso nosotros les decimos, mándalo para allá y y nosotros los ayudamos a que se comuniquen con ellos y a que puedan enviar con éxito todo, ¿no? Entonces no hay problema. Ahora, en cuanto al single cell, debo comentarles que hasta ahorita no nos ha tocado recibir single cell. Si ustedes nos quieren mandar datos de single cell, nosotros con mucho gusto les podemos cotizar porque nuestro compañero Eric, él sí tiene experiencia, ya le ha tocado trabajar ese tipo de datos bastante bien. Entonces, todavía no lo hemos hecho, pero con gusto lo podemos revisar porque de hecho nos gustaría ver ese tipo de datos y trabajarlos. Entonces, sí, adelante con eso. Y una pregunta técnica de Domingo Lizana. Sí, vamos a enviar el link de la grabación. Sí, muchas gracias por preguntar eso, Domingo. Sí, de hecho estamos grabando y lo que queremos hacerlo es subirlo a YouTube para que lo tengan disponible por si después quieren repasar algo. Exactamente. Y esperamos también poder dar seminarios gratuitos de algunas otras aplicaciones específicas en el futuro porque pues vemos que tienen muchas preguntas sobre cosas en particular. Ujú. Eh, creo que alguien también me preguntaba si existía... cierren sus micrófonos. Si existe acceso al servicio de Single Cell RNA-seq, sí, sí, los servicios grandes extranjeros, Novogene y CD Genomics, ambos les reciben muestras para Single Cell. Entonces, ahí sí, fíjate, lo único que no hemos visto es cómo se haría el asunto de pasarlo por la frontera el tejido. Otro que tiene disponibles las aplicaciones es Inmegen. Ellos sí tienen maquinaria para single cell y tengo entendido que también para transcriptómica espacial. Ujú.
Para simultáneos. Bueno, ya son todas las preguntas del chat. Que Langevio también tiene single cell, me comenta Eric. Entonces, ahí tienen varias opciones. Por precio les conviene más el extranjero, nada más vean cómo estaría lo de el envío de muestras es lo que me preocuparía, que nosotros no hemos logrado hemos evitado siempre pasar tejido biológico por las fronteras ante el riesgo de que se los vayan a frenar, pero seguramente es algo que el equipo de tanto de CD Genomics como de Novogene estaría dispuesto a ver con ustedes para poder brindarles el servicio. Entonces, yo lo exploraría. Ujú. Pues, ¿qué más, chicos? ¿Tienen, si tienen más preguntas, adelante, por favor. Bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan quedado a esta sesión de preguntas, y que nos hayan brindado su atención a lo largo de esta sesión. Y pues, muchas gracias. Esperamos, verlos pronto en nuestros cursos, en otros seminarios, o que algún día pues nos envíen sus datos. Y si no, pues que les haya sido de mucho provecho este seminario. Y pues anímense a hacer estas cosas, no es tan complicado, créanme que se acostumbran, hay muchos grupos a los que hemos visto acostumbrarse a hacer esto 2 veces al año, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha suerte, muy buenas noches y muchas gracias a todos.